Esta mañana tengo una palabra en mi corazón que siento que es de parte de Dios para nosotros. Estamos ya terminando el año, ya empezó diciembre, mi hermano. Qué rápido se fue, ¿verdad? ¿Cuántos ya compraron los regalos? Levante su mano. Ok, todavía no. Pero se fue rápido el año. Parece que hace un momentito estábamos en enero, ¿verdad? ¿A cuánto se le fue rápido el año? Levante su mano. Eso es síntoma de que estamos envejeciendo. Porque cuando uno es niño, ¿se acuerdan de que llegaban los Reyes Magos otra vez? ¿Cuántos se acuerdan? Era eterno, ¿no? Y decías, ay, la escuela y hasta que vengan los Reyes. Y ahora de repente los Reyes llegan rápido, ¿no? Y qué preocupación, ¿no? En esta época del año, mi hermano, yo no sé por qué, pero estaba escuchando hace poco que diciembre es una época muy nostálgica. No sé si es el frío, las luces, el pino, el aroma, el ponche, el café, las pláticas alrededor del árbol. Y siempre es una época en donde a veces hay como depresión. ¿Sabes por qué? Porque a veces viene diciembre, sacas las cosas, si es que adornas o no adornas. Vamos a hablar de eso después, no se preocupe, no tenga ningún problema. ¿Me vas a tomar una foto, Memo? Gracias, Memo. A veces no sacamos las cosas del closet y de repente por ahí se te viene una caja con fotos, ¿no? O el álbum de las fotos y empiezas a ver las fotos de otros diciembres. ¿Y cuántos se deprimen cuando eso pasa? Levante su mano. Porque dices, no inventes, mira, me veo bien joven. Pues si fue hace 20 años, bro, ¿cómo te querías ver, no? No, es que no inventes, me veo bien chavo, mira, tenía pelo. Y dije, bueno. Una vez mi papá me dijo, Isra, ¿quieres verte con pelo de aquí a 20 años? Le dije, sí. Dijo, tómate una foto. Porque traemos ese gen, no sé por qué. Ya me empiezo a peinar para adelante estos así para que no se vea. Y a veces eso nos deprime. ¿Por qué? Porque nos deja ver cuán rápido ha pasado el tiempo y empezamos a recordar cosas. No sé si ustedes como yo, pero cuando empezamos a platicar recordamos una cosa y luego recordamos otra cosa y eso nos lleva y empiezas acordándote de la primaria, de cómo fue que entraste y empezamos a recordar situaciones del pasado, hacemos remembranza y casi siempre esto sucede cuando se cumplen ciclos en nuestra vida y diciembre es un ciclo natural que cumplimos todos. Viene diciembre, viene fin de año y empezamos a hacer como a pensar qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, ya es otro año más y a dónde voy y empezamos a revisar nuestras promesas de año nuevo y decimos, híjole, no cumplí ninguna de estas, pero este año sí bajo de peso, pero este año sí me caso. Nadie dijo amén, muchachos, les di la oportunidad, pero está bien, pero este año sí encuentro aunque sea algo, ¿no? Que me pegue una gripa por lo menos, que agarre una gripa aunque sea. Y empezamos a tratar de ver y hacer. Y eso no solamente eso, porque empezamos a pensar ya cosas un poco más serias. Y a mí me entra en mi corazón una cierta nostalgia, porque yo sé que Jesús no nació el 24 de diciembre, lo sabemos. No sabemos la fecha exacta cuando Él nació, pero el mundo se ha establecido como esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús y nosotros lo usamos como para aprovecharla. Nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Nosotros celebramos su nacimiento y su resurrección. ¿Cuándo, mi hermano? Todos los días, digo conmigo, todos los días. Porque por eso estamos vivos, por eso estamos aquí, por eso le servimos, amén. Y los domingos venimos y hacemos este pachangón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, júntense y hagan fiesta. Lo dice la Biblia. No dice pachanga, pero pachanga es palabra de nosotros. Pero sí dice que nos juntemos y hagamos fiesta para celebrar lo que Dios ha hecho. Y lo celebramos cada domingo. Pero en estas fechas cuando viene eso uno piensa, Señor, ¿y cómo fue que te conocí? ¿Y cómo fue? Y empiezas a recordar cosas. Y en lo personal a veces yo empiezo a recordar cómo fue que empecé a servir al Señor. Cómo fue que el día que yo le conocí, cómo fue que aunque yo nací en un hogar cristiano y aunque desde pequeñito me llevaban a la iglesia y eso me sucedió a mí, tuve esa bendición de ir a la iglesia desde que era un niño, un pequeño, así como los suyos que salen corriendo, así yo igualito, me llevaban a la iglesia y todos los domingos. Había temporadas en mi vida que no quise ir y de todas maneras me llevaron y ahora lo agradezco.
Así que si su niño no quiere venir, tráigalo de todas maneras. Mientras vive en su casa, se tiene que amolar. Amén. Nada de que, ay, es que tiene 10 y no quiere venir. ¿Qué? What? 10 años y no quiere venir a la iglesia. Eso se corrige con un baño de agua fría y 2 fregadazos, así rápido. Así obedecen rápido. Yo sé, yo le doy la receta. Bueno, dije fregadazos, ¿verdad? No, perdón. Varazos de la corrección en el lugar donde Dios creó para darle 2 varazos, que es donde la espalda pierde su nombre. Ahí mismo, ahí Dios le dio unas almohaditas para recibirlos. Bueno, no tan así, pero mientras usted los pueda traer y aún cuando sean adolescentes, tráigalos. De verdad yo le digo algo, nunca deje de traerlos. A veces eso es algo que a mí me marcó y de repente empiezo a recordar eso. Y cuando yo estaba preparando esto, Dios me hizo recordar algo. Es importante recordar cuál fue nuestro inicio. ¿Sabes para qué? Para saber dónde estábamos. Y el saber dónde estábamos nos deja ver dónde estamos ahora. Y el saber dónde estamos ahora nos deja ver hacia dónde vamos. Porque si no recordamos dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, va a ser fácil que perdamos la brújula en el camino. Hay mucha gente hoy que viene a la iglesia y dice, es que yo siento que no he cambiado nada. Y viene el diablo y te susurra al oído, tú eres el mismo, tú eres la misma persona, tú sigues siendo igual. ¿De qué sirve que vayas ahí? ¿Y qué crees que le creemos al enemigo? Si no sabes dónde estabas parado antes, no puedes saber dónde estás parado hoy. Yo te digo algo con todo mi corazón. Yo tengo el privilegio de conocerlos a algunos de ustedes y no son las mismas personas el día que los conocí, que llegaron a la iglesia. Voltea al que está a tu lado y dile, no eres la misma persona. Y esa es la verdad. Simple y sencillamente, si vino la semana pasada y aceptó a Jesús y hoy está aquí, no es la misma persona, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Alguien dice amén a eso? Y entonces eso nos hace, mi hermano, estar en una posición diferente. Hay una naturaleza diferente en nosotros. Sí, pero todavía sigo siendo medio Grinch. Eso se quita con el tiempo, lectura de Biblia y 2, 3 bibliazos en el nombre de Jesús. Dios va cambiando eso, pero no somos la misma persona. Piensa dónde estabas las navidades antes de conocer al Señor, si es que te puedes acordar. Porque algunos no sabían ni dónde andaban desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Pero si tú te puedes acordar dónde estabas, no eres la misma persona. ¿Estás de acuerdo? Si nosotros recordamos eso y sabemos dónde estamos parados ahora, te digo algo, tenemos la seguridad y la confianza de saber que vamos a un lugar mejor. Porque en Cristo dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va como, mi hermano, en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Vamos caminando en este camino, vamos creciendo en lo que Dios quiere. Pero tenemos que saber dónde estábamos para saber a dónde vamos y saber que Él nos llamó. Y si Él te llamó, Él te va a sostener, Él no te va a dejar. Yo quiero repetir eso para algunos aquí. Si Él te llamó, Él te va a sostener, Él no te va a dejar. ¿Lo crees? Quiero que veamos una historia el día de hoy. Mira, acompáñame a Lucas 5. Lucas 5, por favor. Qué rápidos. Qué rápidos nuestros hermanos de multimedia. Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Mire, esto es algo que nosotros hemos leído muchas veces, pero yo quiero hoy llevarlo a los primeros 3 versículos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Diga conmigo, para oír la palabra de Dios. Ok. Y vio 2 barcas. ¿Cuántas barcas vio? 2 barcas cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cuántas barcas vio el Señor? Estaba en Genesaret, al lado del lago, y la gente venía. Dice que el gentío se agolpaba. Ahora, cuando la Biblia dice gentío, no exagera. No sé cuántos cientos de personas, o tal vez miles, estaban ahí tratando de escucharle. Y si ahora con el audio, imagínense que yo hiciera, hermanos, todos me alcanzan a escuchar, allá atrás me escuchan. Si no me escucha, ¿cómo contesta? Imagínate Jesús hablando a voz en cuello.
Y de repente el lago y la gente tratando, y dice que vio dos barcas. ¿Cuántas barcas vio? Dos. Y decidió subirse ¿a cuál? ¿A cuántas se subió? A una. ¿La de quién? La de Simón. En este caso era, sí, la de Simón Pedro, que nada más era Simón hasta este momento. Y dice el siguiente versículo: y le rogó. Le rogó. Nosotros no tenemos toda la historia completa, porque lo único que nos dice son los detalles de lo que sucedió, pero no tenemos el cuadro completo. Pero yo me imagino Jesús tratando de hablar, y de repente voltea a Jesús y ve que hay dos barcas y dice: si yo me voy hacia adentro, va a ser, es más posible y es probable que la gente pueda escucharme más, porque voy a tener más oportunidad de hablarle a toda la gente. Y yo creo que le dijo a Simón: Simón, tú te llamas Simón, ¿esta es tu barca? Sí, esta es mi barca. ¿Qué estás haciendo? Estamos lavando las redes porque terminamos de trabajar. Me imagino era entonces que era la mañana cuando él había terminado ellos terminaron de trabajar, porque poco después dice que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, pero estaban haciendo algo, estaban lavando sus redes. ¿Para qué se lavan las redes si no pescaron nada? Porque la sal del mar las echa a perder y las pudre. Entonces todos los pescadores, cuando terminan de trabajar, lavan sus redes con agua dulce, sin sal, para que las amarras y las redes no se echa a perder. Y Simón estaba trabajando, y Jesús, yo creo que le dijo: Simón, échame un paro, ¿no? Por favor. ¿Qué dice aquí que hizo Jesús con Simón? Le rogó. La Biblia no nos dice más, solo que Jesús le rogó. Yo creo que él decía: no, Señor, pues es que ya nomás tengo que lavar la última y me voy a dormir. Mi esposa me va a regañar porque no traje nada de pescar. Y mi suegra que está ahí en la casa, porque sabemos que tenía esposa y tenía suegra. Bueno, tenía suegra, pero entonces tenía esposa. No, Señor, es que, y Jesús: Pedro, Simón, por favor, Simón, por favorcito, échame paro, brother. Mira, sabe todo el gentío, dame chance, por favor, ayúdame, es tu barca. Y Simón: no, Señor, pero es que vamos a llegar a un arreglo, mira, dame chance y ya luego ves. Y yo creo que Simón dijo: pero dice que le rogó que lo dejara entrar a la barca. ¿Y qué hizo? Se subió. ¿A cuál se subió? A la de Simón. Di conmigo: a la de Simón. Y después de eso le echó mar adentro. Y entonces ya adentro de la barca Jesús empezó a enseñar a la gente. Mi pregunta es: ¿dónde estaba Simón todo ese tiempo? ¿Dónde? En la barca. Simón tenía un asiento de primera fila para lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. A veces no sé por qué yo desde pequeño pensé que cuando Jesús hace este milagro con Pedro, y ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió, cuando Jesús lo hace como que fue así muy fuera de onda, como que Jesús estaba en un lugar y luego Pedro en otro. No, Jesús se sube a la barca, Simón se queda en la barca y boga mar adentro, echa la barca para adentro para que Jesús pueda hablar. Y entonces Jesús, dice el versículo 3, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me llama mucho la atención dos cosas aquí, mi hermano, y esto es una de las cosas que quiero que tú entiendas. Jesús decidió subirse a tu barca, porque de toda la gente que podría estar sentada hoy aquí en la iglesia, estás tú. ¿Por qué no está aquí tu compadre, el Briagas Diarias? ¿Por qué no está aquí tu compadre, el Siete Copas? ¿Por qué no está aquí tu comadre? ¿Por qué estás tú aquí sentado hoy? Te digo por qué. Porque Él decidió que tú estuvieras. Porque Él se subió a tu barca cuando a lo mejor tú no querías. Porque Él te rogó en un momento a través de una persona u otra persona. Él te rogó y te dijo: por favor. Y un día tú aceptaste y dijiste sí. Y Él está ahora en tu barca. Él decidió estar contigo. Mira, el amor de Dios, dice la palabra, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que ¿qué?
Él nos amó primero. Tú y yo estamos aquí no porque seamos buenos, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros primero, antes que de nuestro compadre, antes que de nuestro hermano. Porque tú y yo tal vez dices, no, es que yo le acepté. Sí, pero ¿cuánto te tuvo que rogar Jesús a través de alguien más que le dejara subir a tu barca? Y es solamente por su gracia y su misericordia que tú y yo estamos aquí. ¿Amén o no amén? Es por eso. Entonces no digas, se me hace que Dios no me escucha, se me hace que Dios no me quiere. Todos lo sentimos en algún momento de la vida. Todos en algún momento sentimos que tal vez no estoy en el lugar correcto. Te digo algo, Jesús vio 2 barcas y se subió a la tuya. Él vio 2 barcas y decidió ir a la de Pedro. Él vio 2 barcas y decidió subirse a la tuya. Y dice que los vio a ellos. Dice el versículo que los vio. Versículo 2: vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y a los pescadores habiendo descendido, que lavaban sus redes. Di conmigo, lavaban sus redes. Dios no llama a los flojos. Jóvenes que están esperando el llamado de Dios y que Dios los use. Adultos que están buscando que Dios me hable y me diga qué hacer. Dios no llama a los flojos. Siempre en la palabra que tú encuentras que Dios llamó a alguien, estaba haciendo algo. Siempre, lo que quieras decirme, siempre estaban haciendo algo. Todos, inclusive Jesús, el Hijo de Dios, en sus 30 años antes de empezar su ministerio, trabajaba con su papá y estaba sujeto a sus padres. Yo creo que era el mejor carpintero de Galilea. Yo creo que era el mejor. Todos y cada uno estaban haciendo algo. Cuando Dios llama a David, ¿qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas. Cuando Dios llama a Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Iba a matar unos cristianos. Estaba haciendo algo, ¿no? Estaba haciendo su chamba. Su chamba era matar cristianos y lo hacía bien. Bien muertos los dejaba. Todos, mi hermano, en la Biblia, cuando Dios los llamó, estaban haciendo algo. Tú quieres un llamado de Dios, no te sientas a rascarte la panza diciendo, Señor, háblame, dime a qué horas, dime cuándo me voy de misionero a Mumbai, a Dubai, allá donde la caravana que va a iniciar una hermana para que. No, no digas eso. Dile, Señor, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y en el momento en el que menos lo esperes, Dios va a decir, te necesito, quiero que hagas algo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Que en este momento era Simón todavía, lavando las redes, chambeando. Y Jesús vino y dijo, yo quiero tu barca. Se subió a ella y fue mar adentro. ¿Por qué en Pedro? Ahora, después de este versículo dice algo muy interesante. Versículo 4, cuando terminó de hablar, él dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. A mí me llama la atención, ¿qué estuvo haciendo Pedro todo el tiempo que Jesús estaba ahí hablando? ¿Qué hizo Pedro? Di conmigo, escuchar. Pedro tuvo un asiento. Y mira, es que Jesús es increíble. Jesús, yo no lo puedo decir así porque suena como un pleonasmo, creo. No sé qué es eso, pero suena así. Si yo digo es que Dios es bien inteligente o bien sagaz, es como... Es Dios. Pero a mí me llama la atención que de repente Jesús le dice a Pedro, Pedro, me subo a tu barca. Pedro dice, sí, está bien, y boga mar adentro. Y Jesús se levanta en la barca y empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a hablar y a compartir y a decir. ¿Y tú crees que Pedro podía decir, ya me aburrí? ¿Tú crees que Pedro podía decir, voy al baño en lo que termina la predicación porque ya se tardó el pastor? Pedro no podía decir eso. Pedro era el público cautivo de Jesús ahí porque estaba ¿dónde? En la barca, no se podía bajar. ¿Y cuántas veces Jesús no hace cosas con nosotros que decimos, es que de verdad si no lo hubiera hecho así, yo no sé qué hubiera pasado? Te tiene cautivo, te agarra, te atrapa. Dios es tan fiel, tan especial. Yo conocí un hermano que ahora es un pastor, es un amigo, que él dice, yo fui realmente cuando me invitaron a conocer del Señor, yo conocí porque tenía un amigo que era cristiano y hicieron un campamento. Y él estaba bien chavo y dice que él fue al campamento porque él andaba buscando novia. Y le preguntó, lo primero que le preguntó a su amigo, dice, ¿va a haber muchachas? Sí. ¿Son guapas? Sí. Voy, inscríbeme.
Y se apuntó para ir al campamento y se fue. Y llegando al campamento, a él le importaba un cacahuate las predicaciones. Lo que él quería era encontrar muchachas. Y andaba, busque y busque y busque. Y con ese gancho, ¿sabes qué sucedió? Una noche Dios lo tocó, lo salvó, lo llenó de su Espíritu Santo y le dio un llamado a pastorear. Y está pastoreando ahora. Tú no sabes cómo es que Dios te va a llamar. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? No porque decíamos, ay, quiero buscar de Dios, sino porque Dios te agarró por algún lado. Levanta tu mano. Mira, a mí me encantaba la música desde que yo era joven. Y a mí la manera en la que Dios me atrapó a mí fue a través de la música. Cuando yo estaba en la prepa, yo dije, es que la música para mí era todo. Todo. Yo quería estudiar en el conservatorio, yo quería ser músico. Que no soy tan buen músico como mis amigos aquí, ¿no? Que son súper músicos. Pero yo decía, yo quiero ser músico. Y cuando Dios me agarró a través de la música, porque empecé a conocer de la alabanza, la adoración, de lo que Dios hacía, después empecé a conocerle a Él. Y después de conocerle a Él, me enamoré de Él. Y después de que me enamoré de Él perdidamente, me enamoré de lo que Él ama. Y Él ama a la gente y Él ama a su iglesia. Y si tú me dices, pastor, ¿qué te gusta más, dirigir la alabanza o predicar? A mí me gusta más predicar y ser pastor que ser líder de alabanza. Y así fue como Dios me atrapó. Yo nunca pensé que iba a estar haciendo esto, y ahora estoy tan contento de que Dios lo haya hecho. Así es Dios. Dios te agarra, Dios te atrapa. A Pedro lo puso ahí y empezó a predicar y a predicar. Y Pedro dijo, ¿y ahora qué hago? No me puedo ir a ningún lado. Y empezó a escuchar, a escuchar, a escuchar. ¿Por qué viene la fe, mi hermano? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Te digo algo, yo sé que Pedro, al estar ahí y al estar escuchando a Jesús, algo empezó a suceder en su corazón. Algo empezó a pasar, porque el versículo 4 dice inmediatamente, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En pocas palabras, Jesús, tú puedes saber de la palabra, pero no sabes nada de pesca. No sabes que cuando se pesca mejor es en la noche. ¿Tú sabías eso? Yo no sabía, pero un día leyendo un artículo, me di cuenta de que los pescadores salen en las noches a pescar porque es la manera en la que los peces no se dan cuenta que hay redes. Porque cuando están pescando en el día, el sol y la sombra que hace el bote hace que los peces se den cuenta de que por ahí hay algo extraño y no se acercan. Sin embargo, cuando pescan de noche ni se dieron cuenta y encontraron a Nemo y a todos sus cuates y se los llevaron. O sea, así es el asunto. No hay de otra. Pero por eso pescan en la noche. Ahora Jesús está hablando en el día y le dice de repente Jesús a Pedro, Pedro, ve a pescar, ve mar adentro y echa tus redes. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, lo hemos hecho toda la noche. Hemos estado trabajando toda la noche. Toda la noche lo hemos hecho. Más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A mí, yo quiero decirte algo que Dios habló a mi corazón. ¿Qué hizo Pedro diferente ese día para pescar? Él no hizo absolutamente nada diferente, porque la manera de pescar fue la misma, ir mar adentro. En este caso Jesús le dijo, vayan mar adentro y echen su red. Y Pedro le dijo, Señor, yo he hecho eso mismo toda la noche y no he tenido un solo resultado. Te puedo decir algo muy personal. Yo creo, para mí, que el primer milagro que Dios hizo para llamar la atención de Pedro y llamarlo al servicio no fue que su red se llenara de peces, sino el primer milagro empezó en la noche, cuando toda la noche no consiguieron nada pescando. ¿Por qué? Porque si él hubiera encontrado peces, seguramente tal vez él no hubiera estado ahí esa mañana. Sin embargo, Jesús y Dios en su soberanía le dijo a todos los peces, chicos, esta noche se las doy libre, váyanse, salgan a donde quieran, nadie se meta en la red. Y yo creo que en la noche había unos ángeles con lámparas diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, echándoles ahí a perder la pesca. No sé qué hizo Dios, ¿no? Nemo y sus cuates, nadie se meta. Yo creo que lo hizo así porque fue un milagro. ¿Qué pescador se siente bien de no pescar nada? Si eran pescadores expertos.
Qué milagro tan raro el que no suceda nada. Y a mí Dios me ha hablado esto hace tiempo ya. ¿No crees a veces pensamos que el que no pase nada es que Dios no está con nosotros? Y a mí a veces me da la sospecha de que cuando no pasa nada y se supone que tendría que pasar algo, es que Dios está metiendo su mano para que no pase nada. Es que, pastor, he metido tantos currículums y yo soy re bueno y nada. Y yo digo, huele a Dios. A mí se me hace que ahí hay mano santa, ¿no? En lugar de mano negra, mano santa. A mí se me hace que Dios, ¿por qué? Es que yo lo intento siempre. Es que mire, pastor, lo he intentado. Es que hago los mejores pies del mercado y no me los compran. ¿Por qué? Yo digo, ¿no será Dios que está tratando de llamar nuestra atención para algo? Es que he mandado tantos currículums, es que he tocado tantas puertas. ¿No será Dios que está guardando algo para nosotros, esperando que vayamos un poco más adentro y que aprendamos que nuestra confianza está en Él y no en nuestras propias fuerzas? ¿Qué diferente hizo Pedro en esta ocasión? Solamente hubo una diferencia. Dijo, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Pedro hizo exactamente lo mismo que había hecho siempre, con la diferencia de que en esta ocasión lo hizo en la palabra del Señor, confiando en que era Él el que lo podía hacer. Y el resultado fue totalmente diferente. ¿Quieres tener resultados diferentes, mi hermano? Posiblemente Dios te está diciendo, no lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, pero estás confiando en tus fuerzas. Hazlo otra vez, pero ahora hazlo en mis fuerzas y los resultados van a ser diferentes. Yo lo creo, mi hermano. Es lo que nos está diciendo la palabra. Hizo exactamente lo mismo, echar la red, pero ahora era diferente. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en su palabra. ¿Sabes que hay muchas cosas que Dios te dice que hagas y hagas y hagas y hagas y tú sientes que no vas para algún lado? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos vieron la película del Karate Kid? Levante su mano. Buena película, ¿no? ¿Cuántos lo vieron con Ralph Macchio? Levanten la mano los viejos. Ok. Los que la vieron con el hijo de Will Smith también vale la pena. Si usted no vio esa película, es una película muy espiritual que le invito a que la vea. No, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo cuando la vi era muy joven. Yo me acuerdo, fuimos al cine a verla y yo salimos todos traumados, ¿te acuerdas? Nos compramos hasta nuestra cosa esa aquí, nos agarramos a golpes él y yo, mi hermano y yo. Pero no, ya estábamos locos por encerrar el carro a mi papá. La bronca es que no tenía carro en ese tiempo. Pero ¿se acuerda de la película? Ponle la cera, quítale la cera, pinta la cerca, ¿te acuerdas? Y bueno, los más modernos, ponte la chamarra de escuela, quita la chamarra, cuélgala. A mí esa película me da una risa. ¿Sabes por qué? Porque yo me doy cuenta de algo, que Dios es así muchas veces con nosotros. Te pone a hacer cosas y cosas y cosas que tú dices, ¿yo para qué hago esto, Señor? Y estás en el trabajo y te cansas y dices, Señor, estoy harto. Y de repente el día que Dios te llama, te dice así, se te abre un mundo y dices, ay, con razón yo estuve haciendo todo este tiempo esto. Y Dios usa lo que estabas haciendo para bendecir a otras personas. Y Dios usa eso para que te dieras cuenta que Dios quería hacer algo contigo. Y que no te tenía que preparar más que pintando la cerca y encerando el carro, que aparentemente no es nada. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Yo me doy cuenta de verdad. Y Dios lo hace. ¿Sabes qué? Hacer las mismas cosas, pero en el nombre del Señor y confiando en Él, va a traer resultados totalmente diferentes, aunque sea lo mismo. Entonces mañana tengo que ir a trabajar, sí. Pero ya llegó Andrés Manuel, no importa. Tenemos que ir a trabajar. Pero si lo hacemos en el nombre del Señor y confiando en Él, el resultado va a ser totalmente diferente. No vamos a inventar el hilo negro ni el agua tibia. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero con la confianza de que Él es el que dijo, echa la red, hazlo así. Y dice que encerraron gran cantidad de peces. Tenemos que escuchar la voz de Jesús para hacer las cosas. A veces necesitamos sentarnos, escuchar y obedecer lo que Él nos está diciendo. Porque Pedro había pescado y Jesús lo tuvo que tomar después de lavar sus redes y dijo, va a ver, Simoncito, ven, siéntate aquí. Y él empezó a enseñar y yo creo que algo habló. ¿Qué habrá hablado Jesús ese día?
No me imagino. Puede haber sido que habló de la fe, como estaba en el mar, pudo haber hablado tal vez de la pesca, pudo haber, no sé, la Biblia no registra cuál fue lo que él dijo ese día, pero algo dijo que quedó en el corazón de Pedro, que Pedro dijo: Señor, ya lo hice toda la noche, todo lo he hecho siempre así, pero en tu palabra lo voy a hacer otra vez. Muchos de ustedes ya se habían cansado de hacer algunas cosas. Hoy el Señor te está diciendo: síguele, pero hazlo en mi nombre y vas a ver resultados diferentes para lo que tengo para ti. Dios lo hizo. Y cuando echó la red, dice que cuando la sacó, ay, mira, quiero leértelo porque yo ya me adelanté a lo que yo había escrito, pero mira, quiero leerte esto. Toda la noche no habían pescado nada. En ocasiones aún esos tiempos de escasez, esos tiempos de cero resultados, son tiempos en los que Dios está en medio de todo. Dios lo está permitiendo para darnos enseñanzas y para llamar nuestra atención. Te digo algo, aún en medio de la escasez, Jesús sigue en tu barca. Él no se ha bajado. En todo este tiempo Jesús no se bajó de la barca de Pedro. Jesús estaba ahí. Cuando él toma, dice que sacaron tal cantidad de peces, dice el versículo número 6, dice: sacaron tal cantidad de peces que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas se hundían. Imagínate, las barcas hundiéndose. Mi pregunta es: qué bueno que fue una pesca milagrosa, pero que la barca se te hunda. ¿Qué va a pasar con los peces? Pues si alguno tenía buena capacidad pulmonar de respiración, se regresaba al agua, ¿no? Los otros estaban muertos. Pero imagínate, las barcas se estaban hundiendo. Y entró un temor en Pedro tan fuerte. Siguiente versículo, chicos, el 8. Viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, es increíble. En lugar de darle alegría de que tuvimos una pesca milagrosa, de que nos dimos cuenta que hubo bendición, ¿sabes qué entró al corazón de Pedro? Temor, por una simple y sencilla razón: porque Pedro sabía quién era. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando Dios se te revela, cuando tienes un encuentro con Él, aunque sea una bendición, hay algo en nuestro corazón que nos hace darnos cuenta cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad es que no somos los mejores. Y nuestra realidad es que hay cosas en nosotros que no están bien. Y nuestra realidad es que a veces va a llegar el temor a nuestra vida. A mí me impresiona que Pedro dice que cayó de rodillas. ¿Dónde estaban en ese momento? En la barca, di conmigo, en la barca. Y Pedro y Jesús ahí en la barca, y la gran cantidad de peces. Yo no sé, yo me imagino a Jesús echándoles la mano, jalando las redes. Jesús con una sonrisa diciendo: wow, ya ven, la fe lo puede hacer. Y de repente Pedro y los demás caen de rodillas y le dice: Señor, apártate. Yo no entiendo, ¿cómo apártate? Yo le diría: vamos a hacernos socios de pesca, ¿no, Jesús? ¿Qué te parece? Montamos una empresa, Pescados El Milagro. Tú te vas en las barcas, echamos las redes, tú nada más dices para dónde. Sería un gran negocio. No, ¿qué hizo él? Entró temor, cayó de rodillas y le dijo: Señor, no quiero que estés aquí. Apártate, porque yo soy un hombre pecador. Apártate, porque soy un hombre pecador. Y dice el versículo 10 que asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, tenían miedo. Le dijeron: Señor, no queremos nada que ver contigo. ¿Por qué? Porque esto es demasiado grande. Porque esto sobrepasa lo que nosotros tenemos. ¿Y cuántas veces nosotros, mi hermano, nos hemos sentido indignos tal vez de estar en un lugar así? Porque reconoces tu condición. ¿Cuántas veces hemos llegado nosotros aquí a la congregación y no sé por quién lo voy a decir, pero tú llegas a la congregación y ves a todos los demás con sus manos levantadas? Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Y tú los ves y tú sabes lo que traes en tu corazón y sabes las cosas que has hecho mal y no tienes ganas. Y no solamente no tienes ganas, te sientes indigno de levantar tus manos y dices: yo no tendría que estar aquí. Pero te digo algo, me impresionan las palabras de Jesús.
lo primero que les dice Jesús no es: tienen razón, son una bola de pecadores ustedes, me cae, sí, tienen toda la razón. No, ¿qué es lo primero que Jesús les dice? Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Si tú revisas los evangelios, en cada situación en la que los discípulos o gente se encontraba en una crisis, cuando no sabían qué hacer, cuando había temor en sus vidas, cuando de repente se enfrentaban a un mar embravecido y pensaban que se iban a morir, cuando se enfrentaban a la muerte de un hijo, cuando se enfrentaban a una enfermedad tal vez que no tenía solución, cuando se enfrentaban a Dios mismo en una relación con Jesús y Jesús se revelaba a ellos como el Hijo de Dios, lo primero que venía a la vida de la gente era un temor, porque estamos delante de algo más grande que nosotros, estamos delante del Dios creador del cielo y de la tierra. No somos nadie para acercarnos a Él, y en lugar de escuchar una palabra de condenación, lo primero que siempre Jesús les dijo fue: no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Y te digo algo, hoy Jesús te está diciendo a ti eso mismo: no tengas temor. No importa que no entiendas las cosas, hay una realidad. Él se subió a tu barca, no a la otra, se subió a la tuya. Y si Él se subió a la tuya, no se va a bajar y no te va a dejar. Y si Él te dijo que vas a llegar al otro lado, vas a llegar al otro lado. Y si Él te dijo que vas a sanar, vas a sanar. Y si Él te dice que vas a pasar lista allá, vas a pasar lista allá. Y vamos a estar contentos en su presencia. Es real, no es un cuento. Él es real, mi hermano. No tengas temor. A mí me impresiona que lo primero que les dijo fue: no tengas temor, no temas, no temas. Estar con Jesús nos hace ver quiénes somos y cuál es nuestra condición. Cuando eso viene a nuestra vida, nos damos cuenta dónde estamos parados, pero Él inmediatamente nos hace ver cómo es que Él nos ve. Pedro se veía como un hombre pecador, como un hombre que no tenía tal vez mucho que hacer, y tenía razón. Se veía como un hombre con falta de carácter, y tenía razón Pedro, ¿no, mi hermano? ¿Tú qué piensas? Claro que sí, Pedro le funcionaba más rápido la boca que la cabeza. Pedro hablaba, decía, y Jesús decía una cosa y él decía otra cosa, y él se aventaba, y así, loco. Jesús dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno está, y ustedes. Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: wow, Pedro, hoy estás en otro nivel. Bienaventurado eres porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro, estás en otro nivel. Dios te está hablando, Pedro, bien hecho. Y Pedro así, unos versículos después di conmigo, unos versículos después, Jesús dice: muchachos, voy a tener que morir, voy a tener que ser golpeado, humillado, voy a tener que sufrir por los judíos, me van a matar, pero voy a resucitar. Y Pedro se levanta así y dice: apóstoles de segundo, espérense. Y dice que tomó a Jesús, yo me imagino a Pedro así como abrazándolo, y lo tomó y lo llevó aparte. Dice la palabra que para reconvenirlo, o sea, para convencerlo. Y le dice: Señor, tal cosa no te acontezca, ten cuidado de ti. Lo quería convencer de que no fuera a la cruz. Imagínate, lo quería convencer de que no fuera a la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, de ser Pedro, qué chido que Dios te está hablando, pasó a ser: eres un mensajero de Satanás. Y ahí va Pedro. Jesús dice: me van a negar ustedes, porque Jesús Jesús no estaba preguntándole su opinión. ¿Estás de acuerdo? O sea, Jesús no estaba diciendo: ¿qué piensan, chicos? No, Jesús le estaba diciendo: muchachos, ustedes me van a abandonar, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. O sea, no es una onda de ustedes ni mía, esto es porque está escrito y así tiene que pasar. Van a venir por mí y ustedes se van a ir. ¿Y quién sale? Pedro. No, yo no. Pedro, no, si es necesario yo voy a morir contigo. Y los otros, para no quedarse mal: no, nosotros también. Ahí los otros apóstoles. Es lo que dice la Biblia.
No, igual. Pedro, el Señor dice, Satanás me pidió para zarandearte y yo le he rogado a Dios que no falte su fe. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, no, ¿cómo crees, Señor? Yo prefiero morir antes que negarte. Di conmigo unos versículos después. Está Pedro maldiciendo. No, yo no lo conozco, él, quién sabe quién es. No, se los juro por esta que ni este hijo de... Y empieza a maldecir. Y en eso se cruza la mirada de él con el Señor cuando está en el patio. Y canta el gallo. Si hubiera sido gallo americano, hubiera dicho cucu-doo-doo-doo. Porque así hacen los gallos americanos. Para que lo entiendan los dos, ¿no? Los que hablan inglés y español. Canta el gallo y Pedro se acuerda de lo que el Señor le había dicho y llora amargamente. Pedro sabía quién era. Y cuando Jesús lo vio y se subió a su barca, ¿tú crees que Jesús no sabía quién era? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Jesús sabía quién era Pedro y aún así se subió a su barca. Jesús sabe quién eres tú y aún así se subió a tu barca y aún así está contigo. Y a Pedro le dijo, no, te voy a hacer... Esto es increíble. Pedro dice de sí mismo, es que soy un hombre pecador, y tenía toda la razón. Pero sabes, cuando Jesús nos ve, no nos ve como nosotros nos vemos, Él nos ve como Dios nos ve. Y le dijo, Pedro, tú dices eso de ti, pero sabes, sígueme, porque de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. El trabajo que has hecho toda tu vida lo vas a seguir haciendo. Nada más vamos a cambiar la materia prima. Ya no van a ser peces. Ahora vas a pescar hombres. Ahora vas a hacer lo que yo quiero que hagas para mi reino. Y usó lo que Pedro había hecho a lo largo de los años para llamarlo y que él pudiera servirle. Mi hermano, no tengas temor. No digas, pastor, pero sigo siendo la misma persona. Porque sabes algo, no importa lo que haya pasado ni lo que pase, Dios se subió a tu barca. Jesús se subió a tu barca y no se va a bajar. Y si Él está en la barca, entonces las cosas pueden funcionar bien en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Acompáñame a Juan 21 y es lo último que quiero decirte. Él se subió a tu barca, mi hermano. Pedro, como dije hace un momento, terminó negando a Jesús. Yo a veces he platicado y he preguntado a algunos amigos, y yo mismo he hecho algunos estudios, ¿qué fue peor, lo que hizo Pedro o lo que hizo Judas? A mí, un día que hace poco que predicó Omar, hizo una defensa del hermano Judas. Ay, no es hermano. Bueno, era de los 12 apóstoles. Era de los discípulos de Jesús. ¿Y quién escogió a Judas? Jesús. ¿Sabes qué significa Judas? La palabra Judas. Hijo de alabanza. Tiene un buen significado, ¿no? ¿Cuántos le pondríamos Judas a un hijo? El pastor Judas González, pasa aquí, va a compartirnos, vamos. El pastor Judas ministra a través de besos. ¿Cuántos quieren que el hermano les dé besos? O sea, no suena bien. ¿Sabes cuál fue el asunto de Judas? Y bien, una vez yo coincido con lo que Omar nos dijo ese día. Yo creo en mi corazón que Judas no sabía que lo iban a matar. Yo creo que Judas pensaba que lo iban a arrestar, y aún creo que por hacerse el valiente, él iba a cobrar esas piezas de plata y después él iba a tratar de hacer algo como para rescatarlo. No sé, yo no creo que él pensara que lo iban a matar. ¿Sabes en qué basó esa suposición? En que cuando él se da cuenta que lo van a matar, él va y les dice, esto no fue en lo que quedamos.
y les trata de regresar el dinero. Les dice, les regresa sus 30 monedas de plata. Les dice, eso no fue lo que dijimos. Y ellos lo echan a un lado. Y él tiene tal cargo de conciencia y de culpabilidad que deja que el enemigo lo toque, porque él había caminado 3 años con Jesús. Él estuvo en la barca cuando se iban a hundir. Él estuvo ahí cuando Jesús dijo no tengan temor. Él había hecho milagros. Él estuvo con los 70 que echaron fuera demonios. Él estuvo cuando partieron el pan y repartieron a los 5,000 y luego a los 6,000. A los 3,000 y luego a los 6,000. Él estuvo en todo ese tiempo ahí. Él sabía, él estuvo ahí cuando resucita la viuda del hijo la viuda de Naín, al hijo de la viuda. Él estuvo ahí cuando Jesús hizo todos esos milagros. Él sabía que era un hombre que tenía misericordia, pero fue tal su falta de conocimiento de Dios, fue tal Judas pensó que Jesús se había bajado de su barca, que tomó una mala decisión. Se ahorcó porque no conocía al Señor con el que estaba sirviendo. Se ahorcó porque no conoció al maestro que lo estaba guiando. Sabía de él, sabía lo que él hacía, pero nunca le conoció personalmente como para decirle perdóname. Y yo te aseguro que si Judas le pide perdón, Jesús lo perdona. Seguro que sí, porque él murió por el pecado de todos. Pero él tomó su decisión. Pedro lo negó. Capítulo 21 del libro de Juan. Después de esto dice que Jesús otra vez se manifestó a sus discípulos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y Pedro les dijo, voy a ir a pescar. Ellos dijeron, nosotros vamos también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron ¿qué? Nada. Esto es 3 años después. 3 años después no habían pescado nada. Dijeron, bueno. Cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa y los discípulos no sabían que era él. Hijitos, les gritó, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. Y entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Para qué? No sé. Los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues distaban de tierra como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan los peces para acá. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo pescado. Era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y empieza a suceder algo aquí. La primera vez que Jesús tiene un contacto con Pedro, que en este caso era Simón, y lo llama, hace un milagro. Primero de que una noche no pesquen nada y después al siguiente día pescan todo. Y eso se debió quedar en el corazón y en la mente de Pedro. Cuando viene esta situación de que él niega a Jesús 3 veces y se va y Jesús se aparece, Pedro la Biblia no registra que Pedro haya tenido un encuentro con él tan cercano. Y yo creo que Pedro tal vez estaba como, no sé, o sea, el corazón de él diciendo, es que yo le fallé. O sea, le fallé. ¿Cómo me voy a aparecer ahí otra vez? ¿Cómo me voy a acercar si yo le fallé? Y cuando Jesús hace este milagro otra vez, yo creo que Pedro estaba pescando, no pescaron nada. Dijeron, qué extraño, esto lo había vivido antes. Y después Jesús desde la tierra les dice, echen la red. Y pescan. Y Juan se da cuenta y le dice, Pedro, es el Señor. Pedro en su desesperación se tira al mar porque él no quería esperar. Pero al llegar a la playa sucede algo que nunca había sucedido con Pedro. Se queda sin palabras. Imagínate, ese Pedro que siempre hablaba y hablaba, todo este tiempo dice que no dijo absolutamente nada. Dios cambia a la gente, ¿verdad? Y el temor de su corazón. Sin embargo, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús ya no le dice, vas a ser pescador de hombres. Le dice, ¿sabes qué? Apacienta mis corderos, te encargo a los chiquitos de la manada. ¿A quién le encargarías a tus hijos tú, mi hermano?
¿A quién le encargas a tus hijos? ¿Al de la basura? Oh, yo sé que te dan ganas a veces, ¿no? Y más si son adolescentes que se portan mal. Pero ¿a quién se los encargas? ¿A quien más le tienes qué? Confianza. Lo primero que Jesús le dice a Pedro es: ¿me amas? Apacienta a los chiquitos. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo: pastorea a mi rebaño. Te estoy dando encargos, Pedro. La tercera vez dijo: Simón, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: Pedro, tú vas a pastorear a mis ovejas. Ya no vas a ser solo un pescador de hombres. Pedro, te estoy dando un encargo fuerte. ¿Y sabes por qué le preguntó si lo amaba? Para sanarle su corazón y decirle: Pedro, yo sigo en tu barca. Al final del día, mi hermano, Pedro fue el que inauguró el reino de los cielos cuando empezó a predicar esa famosa predicación donde se convierten 5,000 personas, o 3,000, 5, ¿verdad? 5,000. Y después Pedro le habla a los gentiles, y después Pedro escribe unas cartas, y después Pedro predica la palabra. Y Pedro al final nos dice la historia que no se sintió digno de morir como su maestro y que pidió que lo crucificaran de cabeza. Eso dice la historia. Y ese hombre que era temeroso, ese hombre que no sabíamos qué hacer, se convierte en uno de los apóstoles, en uno de los líderes de la iglesia y primitiva, y hace tantas cosas por el reino que el día de hoy tú y yo estamos hablando de la iglesia. En la primera predicación se convirtieron 3,000. ¿Qué quiero decirte con esto, mi hermano? Que Jesús no se bajó de la barca de Pedro, aunque él lo negó. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? No sé qué es lo que hayas hecho, pero te digo algo: Jesús no se ha bajado de tu barca. Jesús no se ha bajado de tu barca. Y Él decidió subirse a tu barca. Cuando yo entendí eso, a mí me llamó, fue como un golpe para mi cabeza, porque dice: había dos. No es que llegó y dijo: ay, no hay ninguna, pues ni modo, esta está bien gacha, pero vamos a subirnos. No. Y Jesús no hizo eso contigo. No dijo: ay, ni modo, esta es la que necesitaba más, pues que se venga. No. Él decidió estar contigo, Él decidió llamarte, Él decidió ponerte aquí. Y te digo algo: Él decidió que no se va a bajar, que no te va a dejar, porque el que viene a Él, Él no le echa fuera. ¿Cuántos están de acuerdo con eso y dicen amén a eso? Él no te ha dejado. Que la hemos pasado mal, probablemente la hemos pasado mal. Que ha habido situaciones en las que pensamos que no vamos a poder seguir adelante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Que ha habido ocasiones en las que creemos que se va a terminar todo. Claro que sí. Pero hay una realidad, mi hermano: Él no se ha bajado y Él no se va a bajar. Y podemos tener la confianza que Él dijo que el que viene a Él, Él no le echa fuera. ¿Cuántos pueden tener esa confianza este día? Lo puedes tener, mi hermano. Te voy a pedir que te pongas de pie un momento. No sé en qué situación estás. No sé si estás pasando por alguna situación difícil. Señor, te damos gracias. Así como tú estás, dile: Señor, gracias porque no te has bajado de mi barca. Aunque tú lo hayas sentido, aunque a veces hayas creído que Él no está, te digo algo: Él está ahí. Él decidió por ti. No eres un accidente. No es que llegaste por casualidad, porque en Dios nunca hay casualidades. Tú estás aquí porque Dios te trajo y te llamó. Pero es que fue bien chistoso cómo conocí a la persona que me invitó y cómo todo se fue acomodando. ¿Sabes qué es eso? Las diosidencias que Dios usó para que tú estuvieras aquí, y Él no te ha dejado. Si has estado pasando por el tiempo en el que sientes que Él se apartó de ti, Él no se ha apartado de ti, mi hermano. Y fue una palabra que Dios puso en mi corazón este día para decirte: Él no se ha apartado de ti. Él sigue estando ahí. Él sigue buscándote. Yo quiero que tú escuches esta canción. Creo que sí está la letra, sí está. Si tú la quieres seguir en las pantallas, pero si tú la conoces, escúchala ahí.
que Dios pueda ministrar a tu corazón. A mí me ha ministrado mucho esta canción y ya quería cantártela hoy. No importa por lo que estés pasando, Él sigue en tu barca. Aquí estamos con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche que si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos y llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche que si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, en tu nombre y por la fe, en tu nombre y por la fe, aquí estamos, aquí estamos. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche que si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, no, Señor, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia. Vamos, díselo a Él. Y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Toma unos momentos y dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Dale gracias.
gracias a Él. Dile: Señor, gracias, porque no te bajaste de la barca. Gracias porque no nos echaste a un lado. Dile gracias a Él. Dile gracias porque podemos saber que estás ahí, que tú nos escogiste, no nosotros a ti. Tú nos elegiste y tienes planes todavía para mí. No sé en qué estás tú el día de hoy, no sé cuál es tu condición, pero una cosa sí sé: Él no se ha bajado y tiene planes para ti todavía muy, muy, muy grandes. Tiene planes muy grandes, mucho más grandes de lo que tú piensas o imaginas, más allá de lo que tú crees. Tal vez tú estás pensando: aquí se acabó todo, pastor, yo hasta aquí llegué. Te digo algo, eso no es verdad. Él tiene planes muy grandes para ti. Él no se ha bajado de tu barca. Si tú lo puedes creer hoy, levanta tus manos y dile: Señor, yo lo creo. Gracias por haberme escogido. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias por decirme que no tenga temor. No tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. No tenemos un Dios que nos lleve al temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No tengas temor. De verdad, no tengas temor. Él va a seguir obrando en ti. Y Él te llama y Él te ve como, no como tú te miras. Tú puedes mirarte hoy y decir: pastor, ¿de verdad cree que Dios va a usar esto? No solo lo creo, estoy seguro de que eso va a suceder. Y Dios irá a hacer algo, Dios lo va a hacer. Y Dios pensará en mí, Él sigue pensando en ti, total y absolutamente. ¿Y de qué de mi llamado, Señor? Porque ya han pasado tantos años y no lo veo. Si Él te dijo, Él lo va a hacer. Y ese llamado está sobre ti todavía. Él sigue con su mano en eso. Recuerda, sus tiempos no son los nuestros, sus caminos no son los nuestros. Él sabe exactamente cómo y dónde y qué es lo que Él va a hacer. Iglesia, Él está contigo, Él está levantándote, Él está con su mano sobre ti. No tengas temor. Si ya antes tu barca se estaba hundiendo y no se hundió, es porque Él estaba ahí. Te digo algo: no se va a hundir ahora. No se va a hundir, porque Él sigue estando ahí. Aunque no lo veas, Él sigue estando ahí. Él te escogió. En Dios no hay coincidencia. Si tú estás donde estás, es porque Él te puso ahí, porque Él te llamó, Él te escogió. Si tú estás ahí, es porque Él dijo: yo quiero que estés. Yo quiero que estés. No fue circunstancial. Él lo hizo. Él lo hizo. Él lo hizo. Gracias, Señor. Dale las gracias. Toma unos segundos y dale gracias en tus propias palabras. Unos segundos solamente. Dile: gracias, Jesús. En tus propias palabras: gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tus propias palabras dile: gracias porque me escogiste. Gracias porque estás en mi barca. Gracias porque no me has dejado, no me vas a soltar. Gracias porque tú seguirás haciéndolo. Gracias. Gracias. Puedes bajar tu mano. Si tú el día de hoy nos visitas por primera vez y nunca le has dicho a Jesús: Jesús, yo quiero que tú estés en mi barca, y Él te está rogando, tal vez a través de quien te invitó. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. No solo alguien que tú conoces de manera en tu mente o de manera intelectual, sino Él quiere que le conozcas en tu espíritu, en tu corazón. Tú puedes decir: pastor, yo sé quién es Jesús. Qué bueno. Ahora necesitas invitarlo a que entre a tu corazón y decirle: quiero seguirte todos los días de mi vida. Si ese es tu deseo el día de hoy y nunca lo has hecho, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo, por favor, y repite después de mí. Toda la iglesia te vamos a ayudar. Vamos, iglesia, vamos, di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te quiero pedir que tú entres a mi corazón, que me cambies, Señor, que me perdones. Yo te quiero pedir, Señor, que hagas lo que quieres hacer en mi vida. Quiero caminar contigo, quiero seguirte todos los días de mi vida. Quiero amarte, quiero buscarte. Y gracias por estar conmigo. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por estar conmigo. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Quiero darte gracias por haber muerto en la cruz y haber resucitado por mis pecados.
Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.